Estamos otra vez al final del túnel. En esta ocasión quiero agradecer la presencia, la apertura que ha tenido el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a quien Francisco Ega, economista Francisco Ega, a quienes damos la bienvenida para este conversatorio. La expectativa es analizar, por ejemplo, la situación estado del fútbol ecuatoriano al momento, nuestra selección, lo que hizo y lo que piensa hacer. Para aquello me acompañan en este día Diego Arcos, reconocido periodista de nuestro medio, y también Carlos Víctor Morales. Ahí creo que garantizamos con ellos y con usted, Francisco, un conversatorio que lo requería la afición. Y por eso celebro su apertura total para venir a conversar con nosotros. La primera pregunta, que es de cajón, que todo el mundo se hace, ¿qué perspectiva o qué se imaginaba usted cuando sabía que iba a comenzar unas eliminatorias con -3 y después con la deserción y abandono de Sánchez Vaz en la selección? ¿Qué perspectiva se le vino en la cabeza en ese momento, presidente? Gracias, Mario, Diego, Carlos Víctor. Un honor y un placer estar con tan prestigiosos periodistas en un panel. Como dice Mario, anticipado y conversado. Finalmente estamos acá y es un honor estar con ustedes. Bueno, yo creo que yo viví y nosotros vivimos la misma incertidumbre que teníamos todos, que tenía el país entero, ¿no? Y ya después del Mundial nos tocaba empezar una eliminatoria con una sanción que fue dura y que nos hacía pararnos en el fondo de la tabla y ver hacia arriba. Después empezamos la eliminatoria, perdimos en Argentina como era previsible, haciendo un buen partido, pero lo perdimos. Y entonces mirábamos hacia arriba todavía de más lejos. Afortunadamente creo que logramos acomodarnos rápido en la tabla con un par de buenos resultados al inicio de la eliminatoria y eso hizo que tengamos una eliminatoria más sostenida, ¿no? Yo creo que en ese contexto la salida de Félix Sánchez, si bien fue un impacto, yo creo que la selección estaba convencida y tenía la plena confianza de que estaba en un proceso sostenido. Yo creo que esta fue, a diferencia de la eliminatoria de Qatar, un proceso más sostenido, más homogéneo, si se quiere. En virtudes y en defectos, pero más homogéneo que lo que había sido ese inicio de la eliminatoria 2022, fulgurante, después una caída en la mitad y después un reflote que nos depositó finalmente en el Mundial, ¿no? Entonces, creo que la sensación era de incertidumbre, si le puedo dar una palabra que describa lo que sentíamos al principio. Confiados en lo que podíamos hacer, pero con la incertidumbre que genera ese inicio complicado. Diego. Gracias por la posibilidad, el gusto y el honor de estar con amigos y colegas que se admira y con un presidente del cual todos hablan de distintas maneras y formas. ¿Qué piensan hacer para el próximo Mundial? ¿Se sientan con BKCS? ¿Habla técnicamente el presidente de la federación con el DT o es una conversación más administrativa? ¿El tipo de diálogo con el director técnico de la selección es para resolver problemas financieros, administrativos, o también se habla de aspectos técnicos? Diego, yo trato de involucrarme en todos los aspectos de la selección sin inmiscuirme en los aspectos de la selección. Es decir, yo no hago una sugerencia, no impongo, no digo tal jugador va, tal jugador no puede ir, etc. Pero tienen charlas futboleras. Sí, muchísimo, porque soy de hacerlos, porque me gusta, porque siempre lo he hecho, porque me gusta sentarme a ver qué está pensando el técnico, a compartir criterios, a ilustrarme más que nada, porque creo que en esas charlas uno, por viejo que sea y por mucho que haya recorrido en el fútbol, uno aprende, ¿no?, de qué está pensando. Y creo que eso además a uno lo ayuda también a entender mejor qué tiene en la cabeza el director técnico antes de salir a la cancha y también después al analizar lo que pasó en la cancha. Entonces, sí, yo soy mucho de conversar con él, de sentarme. No pido las alineaciones antes no me entero generalmente unas horitas antes de las convocatorias que va a hacer, pero no mucho antes, no participo de su elaboración. Pero sí me gusta conversar con ellos bastante para ver qué están pensando o cuál es el análisis que ellos hacen de las situaciones distintas que se viven a la interna de una selección previo y después de un partido.
Carlos Víctor. Gracias, Mario. El gusto de saludarlo, Francisco, bienvenido. El Mario Canessa habló del inicio de todo este ciclo. Diego se proyectó a lo que va a venir. Yo quiero estacionarme en algo que a mí me ha llamado la atención, presidente. ¿Por qué razón se percibe la imagen del fútbol ecuatoriano mejor, percibe y valora, mejor afuera que adentro? Porque afuera veo que hay mucho destaque para su gestión, destaque para lo que se ha hecho en la selección, lo que se ha conseguido, la calidad de jugadores que están saliendo. Pero sin embargo, acá no nos sentimos satisfechos y remarcamos ciertos aspectos que criticamos porque los conocemos y nos lleva a esa dualidad de observación. Aplausos afuera y pifias adentro. ¿Cuál es su opinión? Tiene tiempo, Carlos Víctor. Yo creo que tenemos que analizar un montón de cosas para contestar esa pregunta. Primero, el paladar del futbolero ecuatoriano. Yo creo que se ha ido sofisticando y se ha ido poniendo cada vez más exigente a partir de lo que hemos ido logrando como selección. Y eso es absolutamente plausible. Es decir, no nos debe asustar para nada que el hincha se haya puesto más exigente y se haya puesto de paladar más exquisito. A mí, por momentos, lo único que me molesta no es la crítica, son las formas de la crítica, que por momentos terminan siendo por algunos actores del medio futbolístico algo atrevidas, descomedidas, por momentos hasta groseras, con quienes vienen a trabajar, sobre todo acá, entregando vida, dejando familias, etcétera, etcétera, más allá de que nos gusten cómo piensan o no. O sea, mientras se enmarque en un escenario estrictamente deportivo, usted hasta las comparte. Por supuesto. Pero saliendo ese límite es lo que... Es que hay algunas que son reales, es decir, no podemos tampoco cerrarnos a decir todo está perfecto, todo lo hacemos perfecto, nadie me diga nada. Cuando la crítica es técnica, absolutamente futbolística y hecha con altura, yo creo que hay que no solo aceptarla, sino discutirla, compartirla, asimilarla para poder trabajar hacia adelante. Eso es lo que me parece. Pero analizaba yo eso uno, es decir, creo que también hay un tema que no le podemos sacar el cuerpo aquí, y es que hay un enfrentamiento importante que ha polarizado un poco el medio futbolístico nacional, es decir, y se ha instalado eso de que estás con los unos o estás con los otros. Si estás con ¿Obedece los unos, un guión esa crítica directa? No sé si un guión instalado, pero se siente que si uno está del un lado tiene que encarnizadamente acabar con el otro lado y viceversa. ¿A cuál lado se refiere, disculpe? No, a la disputa que hay entre la Federación y la Liga Pro, a la disputa, ¿por qué no decirlo?, personal que ha habido entre el señor Lor y yo. ¿Y eso provoca que haya gente alineada para un lado y para otro? No, yo creo que eso provoca que la opinión pública se la guíe hacia un lado o hacia el otro y que se polarice la opinión pública. Porque finalmente ustedes son las personas que llevan todo esto y que guían la opinión de un hincha, de un oyente. Entonces, cuando se la guía para un lado o para otro, ese oyente tiende quiero decir, a obtener un sesgo de esa opinión que le hace ver las cosas de distinta manera. Y perdón, Mario, termino solo con el análisis de este punto. Y yo creo que finalmente hay otras cosas que sí pueden llegar a ser ciertas, como por ejemplo el poco poder ofensivo que ha tenido esta selección. Que a un paladar de gente que le guste ver jugar bonito a la selección le puede decir no es lo que yo espero, no es lo que yo quisiera, no es lo que yo soñaría. Pero yo creo que ahí hay que hacer una distinción que es muy importante entre jugar bonito, que todos nos encantaría jugar bonito, a todos nos encantaría hacer todo lo que hacemos en la vida, nos encantaría hacerlo bonito y hacerlo estético, y jugar bien. Y yo creo que esta selección ecuatoriana de fútbol juega bien. Por momentos no juega bonito, pero juega muy bien y sabe muy bien a lo que juega y juega muy bien a lo que sabe jugar. Esas son quizás los tres polos de análisis que yo haría para poder explicar quizás ese, yo no diría descontento, porque finalmente la eliminatoria cerró en una nota alta y finalmente todo el mundo como que encajó y engranó al final, ¿no? Pero promediando la eliminatoria, sí, esas voces que dijeron... Sí, vamos bien, vamos segundos, vamos terceros, pero no es lo que a mí me gusta sentarme a ver en el televisor o en el estadio. Es un tema serio cuando dice que hay periodistas que están, parte de la prensa, a favor de Liga Pro y otros a favor de la Federación.
y me imagino que de ahí vienen esos términos textuales que usted dijo el 5 de septiembre. Hay gente que trabaja para hacer daño a la FEP y que encuentra en la selección un terreno fértil para atacarnos. Lo que más vende es criticar a la selección para hacernos quedar mal. ¡Wow! ¿Es serio eso, ah? Sí, yo lo he llegado a sentir así y no quiero generalizar, porque son pocas personas, pocos medios los que lo hacen. Es decir, ya empezamos con temas tan sencillos o tan complicados como el análisis muy pormenorizado de lo que hace o no hace la selección. Y hay dualidad a veces en el análisis de la selección con el análisis de los equipos del fútbol ecuatoriano. Y uno empieza a decir, bueno, aquí evidentemente hay un sesgo. Pero yo prefiero más bien hacer a un lado todo esto y disfrutar del momento que vivimos, disfrutar de la crítica constructiva que puede haber en los medios, disfrutar del 90 o 95% de los medios que finalmente hacen su trabajo, buscan hacer su trabajo, critican cuando tienen que criticar. Nadie puede imponerles el que les guste algo o no les guste algo. Finalmente yo creo que esa discusión y esa conversación es algo que al final del día tiene que llegar a ser nutritivo también para nosotros, también para la selección. En el sentido de entender que siempre hay cómo mejorar y hacia dónde mejorar, Mario. Es que yo he visto, por tu temperamento, también experiencia, que todo el mundo lo conoce. Personalmente yo conozco toda tu experiencia, tu recorrido en el fútbol, que te has dedicado a criticar a un sector de la prensa que no lo has identificado. Pero ya dijiste que está polarizado, que yo dudo de eso. Yo creo que más ha sido crítica sobre el contenido futbolístico más que de la administración de la FEP. Pero decir que responsables de la salida de Sánchez Vaz fue la crítica encarnizada que tuvo la prensa contra Sánchez Vaz, ahí me crea una duda, porque yo tengo aquí recogido una declaración tuya, Francisco, que julio 11 del 24, que dice lo siguiente: venía preparando esa decisión, Sánchez Vaz, desde hace algún tiempo. Hablo de motivos familiares. Entendíamos que su adaptación al medio no era la adecuada, pero agregas algo: que el director técnico nunca logró acercarse al grupo, ni a la gente, ni a la prensa. Le faltaba mística con el grupo. Entonces no fuimos nosotros. No. A ver, yo lo digo porque él me lo dijo. Es decir, el ambiente para él fue un detonante, me parece. Siento que en un momento faltaba esa mística. Yo utilicé la palabra mística y creo que es lo adecuado decir. Faltaba esa mística de grupo, es decir, esa integración. Latina, como es el café, tal vez. Sí. Y exactamente por eso. A veces somos bien tropicales para ese tipo de cosas, ¿no? O sea, nosotros tenemos una manera de ser y una manera de actuar. Y las palmadas, con el europeo. Y las palmadas y los cariños son parte de, y nos gustan mucho y nos alientan a seguir y nos alientan también. Entonces, yo creo que fue una conjunción de cosas, sin duda, pero lo dije así porque él me lo dijo. Yo no aguanto más esto. Eso fue un poco las palabras. Entonces, en el camerino, después del partido con Argentina, a minutos de haber caído eliminados de la Copa América, siendo un muy... ¿No le había adelantado nada antes Sánchez Vaz? No lo había adelantado nada. De esas cosas que entendíamos por ciertos movimientos de sus cosas, etcétera, que podía ser una posibilidad, pero no conocíamos de esa intención. Cuando habla de que hay este sesgo, nos metemos otra vez ahí, no quería. Sí. Pero se puede hablar o se puede entender que cuando llegó Darwin Guau era más que justificable y comprensible que la gente levante la cabeza y diga y eso. Cuando llegó la Rola al Mundial de Qatar, que son críticas que hasta hoy en día uno no las comprende, pero son parte de decisiones. Pero ¿en qué momento Francisco Egas lee algo y dice esto no es una crítica deportiva o futbolera, esto es dedicado y esto es para molestar? Un ejemplo. Este rato no me viene a la cabeza, pero
El otro día oí a alguien que decía, no, la selección es mala, así no vamos a llegar a ningún lado, es mala. Y yo decía, bueno, no vamos a llegar a ningún lado. En 18 partidos fuimos segundos. En 18 partidos obtuvimos el mejor resultado que habíamos obtenido en la historia de la selección ecuatoriana de fútbol en este formato todos contra todos. Y es así, es decir, Grecia se ganó una Eurocopa haciendo 7 goles y fue campeón de Europa. Y ahora a nadie a Grecia le puede sacar esa estrella de haber sido campeón de Europa. Entonces, yo creo que al final del día, como digo, el análisis cuidadoso de lo que hace bien y lo que hace mal la selección es una cosa. Después el salir y decir, no, todo lo que hace está mal, y etcétera. Y hay gente que se refiere hasta descomedidamente al técnico, al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que lo llama caretuco, que lo llama sinvergüenza, que... Entonces, va más con las convocatorias, ¿no? Ese tipo de cosas, sí, pero al final del día, en las convocatorias también tenemos después que tragarnos alguna palabra, porque al final del día dice uno, uy, parece que este tipo vio algo que nosotros no habíamos visto, ¿verdad? Y el tiempo en la mayoría le ha terminado dando la razón, a él y a otros, a Alfaro, y en cuanto a toda esta administración, en otras tal vez saldrán mal. Y en toda esta administración, en cuanto a lo que van, ¿cómo está de salud financiera la federación? ¿Cómo está la salud financiera de la federación? Bueno, a ver, esa es otra historia. Le vuelvo a preguntar lo que le dije a Carlos Víctor. ¿Tiene tiempo, Carlos? ¿Tiene tiempo, Diego? A ver, yo les voy a contar algunas cosas del día que yo me senté en el sillón de la Federación Ecuatoriana de Fútbol por primera vez. Lo primero que hice es tráiganme balances, tráiganme PIG, quiero saber un poco, tráiganme cuentas de banco, quiero saber un poco cómo estoy. Y lo segundo que hice es decirle a mi secretaria, ¿sabe qué? Está la selección ecuatoriana sub-20 jugando en Chile, vamos a jugar el hexagonal final. Como todo el mundo estaba enfocado en las elecciones, nadie se fue acompañando y yo quiero ir a verles a esos chicos. Me dijo, presidente, estamos cerrados del crédito en la agencia de viajes, les debemos $350,000. Y estábamos cerrados del crédito en la agencia de viajes, en los hoteles, le debíamos 2 millones y pico a los árbitros, le debíamos a todo el mundo. Es decir, yo tenía una cuenta con $300,000 de sobregiro y una cuenta con $10,000 a favor. Y eso era con lo que yo contaba para empezar. Eso es lo que usted heredó de la anterior dirigencia. Eso es lo que yo vi el día que yo me senté en el escritorio por primera vez, después de haber terminado la reunión de directorio donde me eligieron presidente. Me senté y ese fue el primer panorama. Teníamos $8,650,000 en deudas, más o menos. Ahí ya habían quitado 2,400,000, que era un tanto así de cheques girados y no cobrados. Es decir, se giraban cheques para sacar las deudas de la contabilidad, pero no se entregaban los cheques. Cuando pido yo el reporte de impuestos, los últimos 7 meses se había declarado en cero al SRI. Entonces, claro, no debíamos de impuestos mucho, pero no habíamos declarado nada. 7 meses le habíamos dicho al SRI 0, 0, 0, 0, 0. Y así por el estilo. O sea, los árbitros decía que se les debía 1,200,000, pero resulta que los árbitros hace más de un año habían dejado de facturar, porque el árbitro factura, tiene que pagar impuestos sobre la factura, y si la federación no le paga, está peor que no facturando. Entonces habían dejado de facturar los árbitros, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese momento, bueno, dije, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Teníamos que hoy ya lo sé, porque ya hemos terminado de pagar las deudas de administraciones anteriores. A esos $8,600,000 se le sumaron 18 millones más, que eran deudas, juicios, etcétera, etcétera. Un total de 26 y pico de millones de dólares, que fue lo que a mí me tocó asumir yo le llamo la farra anterior. Porque lamentablemente todo lo que hemos hecho hasta ahora casi que ha ido a tener que pagar la farra anterior. Después nos vino la pandemia y con la pandemia vino otra etapa muy dura, porque tuvimos que sostener una eliminatoria con sus costos, con sus premios, con todo eso, sin asistencia a los estadios prácticamente hasta el último, ¿no? No solo que habían los costos inherentes de la eliminatoria, sino que se sumaron costos de pruebas COVID, se sumaron costos de distanciamiento social. Ya no viajabas en un bus, tenías que viajar en 2. El avión tenía que ser solo para nosotros. Ahí empezamos con los charters. Antes la selección no volaba sino ciertos partidos en charter. Ahora ya quedó de herencia de esa época el charter. Entonces fue una situación muy dura que nosotros la hemos sorteado
ya ahora al estar a las puertas es de muy terminar. tétrica esa presentación, que Sí. no la conocíamos. Pero Diego lo que ha preguntado es cómo está. Hoy. Sí, hoy yo creo que pasamos de ser un muerto o un casi muerto que respiraba con una máquina conectada a ser un tipo que camina y corre tranquilamente. ¿De balance Es decir, en rojo está en balance en azul? hoy estamos con resultados en azul cada año, con las deudas ya en un momento saludable. Todos los porque ex técnicos están ya pagados. Me refiero a Incluye Sánchez Vaz, Alfaro. Bolillo, están Alfaro. pagados. Están Alfaro Mario. Sí, está- Alfaro ya está todo. pagado. Alfaro ha vuelto a poner algún caso en la FIFA por unos intereses, una cosa pequeñita, pero Alfaro está ya pagado. ¿Él o el empresario? Bolillo está pagado. No, él con su Empresario. abogado, sí. Está pagado Bolillo, está pagado, bueno, Sánchez. Jordi. Bueno, a ver, del caso de Jordi se ha hablado tanto en el país porque en un momento que se quiso sacar al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se lo acusó de haberle regalado un montón de plata a Jordi Cruyff. Jordi Cruyff decidió irse en medio de la pandemia pagando la cláusula de salida de su contrato, que eran $900,000, que cruzó con todo lo que él había ganado y nos quedó un beneficio a nosotros. Es decir, él no le costó un centavo, tampoco entrenó nunca a la selección, entonces no le costó un centavo a la federación. Hizo una convocatoria. Hizo una convocatoria, sí, me acuerdo, pero no llegó a juntarse la selección a esa convocatoria. Entonces está todo pagado, Sebastián Becasese tiene su contrato al día. ¿Por qué? La federación, cuando yo llegué, parte de este escenario tétrico, se había ido Coca-Cola, se había ido Claro, se había ido Seguros de Equinoxial, y me habían llamado del Banco Guayaquil a decir: Francisco, vamos a esperar la elección a ver qué pasa, pero nosotros también estamos en la puerta de salida. Quedaban Pilsener y Marathon. Pilsener y Marathon, que su selección está en el core de sus negocios y más o menos no sé si se querían o no se querían ir, pero no creo que se podían ir. Y teníamos, ya digo, 3 sponsors por $4,600,000. Hoy nosotros tenemos 29 sponsors por algo más de $17 millones de ingresos comerciales al año. Más otros tantos 15 licenciatarios, canjes, etcétera, que no los tenemos precisamente valorizados. Entonces, hoy tenemos 3 veces los ingresos que teníamos en esa época. Como digo, lamentablemente hasta ahora eso, aparte de servirnos para todo lo que hacemos como federación, todo lo que montamos como federación, también parte de eso ha tenido que irse a pagar la fiesta anterior. Entonces, todo eso que hubiera sido un montón de dinero para hacer proyectos del fútbol ecuatoriano, lo hemos tenido que poner en estabilizar a la federación. Hoy la federación tiene una situación muy saludable. Todavía tenemos deudas, pero deuda estructurada, de largo plazo, con FIFA y con algún banco. En ese momento las deudas de largo plazo de la federación eran 0, pero porque nadie le daba un centavo a la federación. Es decir, usted iba a pedir un sobregiro, un crédito bancario, y decía: no, a la federación, ni muerto. Hoy creo que esa situación ha cambiado. Hoy estamos al día con prácticamente todos nuestros proveedores, estamos funcionando, estamos bien, estamos al día con nuestro plantel de jugadores, premios, clasificaciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que la situación de la federación es finalmente normal. Es decir, todavía tenemos que pagar las deudas, que ya son pocas. Es decir, pasamos de un endeudamiento de, como les decía, 20 y pico de millones de dólares, a hoy que tenemos un endeudamiento que serán... tenemos 3,5 de endeudamiento con FIFA, que todavía es del plan de FIFA de salvataje del COVID, que lo hizo a 10 años sin intereses, y tenemos luego nuestras deudas corrientes de proveedores. Francisco, una pregunta. Mire que le he pensado bien para encontrarle la buena forma de hacérsela. La decisión de jugar en Guayaquil la selección, Bolivia, Argentina, Brasil, obedeció a un movimiento, entre comillas, político suyo para tratar de levantar el nivel de aceptación acá en el Guayas, con la prensa, con la hinchada, a una decisión de índole económica de estar en un estadio que de verdad su convocatoria y su espacio brinda para económicamente tener ganancias, o a una razón estrictamente deportiva planteada por el técnico y los jugadores de jugar en el llano? ¿Cuál de esas razones lo movió a tomar la decisión de jugar en Guayaquil? La primera no, Carlos Víctor, la primera no. Yo no involucro la política con este tipo de decisiones. Me parece que eso sería un error. Es decir,
Acá me están criticando, llevo la selección para allá. Acá me están criticando, llevo la selección para allá. Porque eran los tiempos, Francisco, en que arreciaba la crítica contra usted, su gestión y todo esto. De acuerdo, mire, en el análisis entró sobre todo una cosa, que fue la decisión deportiva del grupo de querer jugar en Guayaquil. Esta decisión obedeció a una dinámica interna de los jugadores con su cuerpo técnico, y fueron ellos quienes acercaron la idea a la dirigencia. Evidentemente la cuestión económica también es conveniente, es decir, teníamos un estadio donde hay 20.000 sitios más que en el estadio de Quito. Entonces, para nosotros, clasificados ya con rivales como Argentina y Brasil, que garantizaban un interés grande por los partidos, para nosotros ya sorteada la parte deportiva, seguramente hacía mucho sentido. Pero yo quiero decirle, Carlos Víctor, que yo ya lo he dicho en varias notas, yo veo al Ecuador como uno solo. Es decir, acá nos rasgamos las vestiduras que si vamos para Guayaquil, los de Quito, que no, que se olvidan de la altura, que la altura los puso ahí, que por aquí, que por allá. Si vamos para Quito, que no, que después en las competencias... Pero es una realidad, es una realidad, Francisco, que se la ha vivido toda la vida. Por eso, Mario, pero si tenemos las dos cosas, ¿por qué tenemos que privilegiar una o la otra? Es decir, el Ecuador es uno solo. Estamos hablando de un solo país. Y si hoy nos sirve jugar acá y mañana nos sirve jugar acá, seguimos jugando dentro del Ecuador. Si mañana yo le digo voy a jugar la eliminatoria en Miami, tal vez usted dígame, hey, ¿qué estás haciendo? Es tu país, es tu gente, etcétera, etcétera. Pero si hoy jugamos en Guayaquil porque el grupo de jugadores o porque el cuerpo técnico cree que un partido es mejor jugarlo en Guayaquil y mañana lo jugamos en Quito porque así lo cree también el grupo de jugadores, cuerpo técnico, o porque nos convenga económicamente para seguir empujando el fútbol desde la federación o lo que quiera que sea, el Ecuador es uno solo. Entonces veámoslo como uno solo y empujemos como que fuera uno solo. Hoy me toca coger un avión de media hora para ir a ver Ecuador. Mañana jugará en el patio de mi casa y pasado lo hará en otra ciudad quizás. El margen de ganancias, perdóneme Francisco, entre lo que se genera por ingresos en Quito, en Guayaquil, es bastante diferencial. Es decir, se ganó mucho dinero ese día, el partido con Argentina. Cuesta mucho dinero también todo lo que hacemos. Pero salieron ganando. Pero sí. O sea, hay una diferencia porque hay 20.000 sitios más. Es decir, si tomamos en cuenta el Estadio de Barcelona, es un estadio que tiene muchos más sitios de entradas costosas. Es decir, tiene más palcos, claro, tiene más suites. Entonces, al final del día, la transacción, el monto global, sí. Y sí, la gente va. Sobre todo los propietarios de suite en Guayaquil van mucho a los partidos de selección. Presidente, y solamente agrego esto. Yo aplaudo la buena respuesta del público a la iniciativa de ustedes, porque muchos, cuando se confirmó que no venía Messi, vaticinaban que el estadio no se iba a llenar, que la expectativa o el atractivo era Messi. Resulta que no, el atractivo sigue siendo nuestra selección, nuestros jugadores, y queríamos ver a los nuestros. Y el estadio fue un espectáculo maravilloso. Y así lo sentimos, así sentimos el cariño en esos dos partidos, el cariño de la gente de Guayaquil fue mucho. Y se sintió. Me tomo a sus palabras, Francisco, cuando decía que la exigencia que hoy existe del pueblo tiene que ver con que ha superado ese paladar futbolístico, ha crecido. Entonces no es que nosotros como periodistas influimos totalmente en la opinión del pueblo. También nos involucramos en escuchar a gente seria que maneja redes para hacer nuestra opinión. Y había una sinergia ahí. Había un complemento que tenía que ver con el rendimiento de la selección, porque yo quiero llevarlo a lo futbolístico. BKC se puede tener gran sinergia con lo que no tenía Sánchez Bach, con el grupo de futbolistas. Muy bien, con usted. Perfecto. Pero había una crítica severa en que, en base a ese paladar que tiene la afición, pero tenemos una gran cantidad de jugadores para mostrar una selección más equilibrada. ¿Por qué tenemos que radicar? ¿Por qué ser tan restringida? Tenemos que basar todo en que nuestra defensa esté 100% efectiva, porque caso contrario vamos a sufrir grandes dificultades. En mira al Mundial, nos preocupa dos cosas. Que el señor BKC no haga modificación alguna
porque creo que si sigue con ese tipo de estrategia y táctica, vamos a tener serios problemas. Y segundo, que las convocatorias tengan una gran apertura, que ha sido una de las críticas. Cuando convocó al Chico Guagua, tuve la oportunidad de entrevistar a Michel de Leracá. Yo le dije, Michel, pero ya es suficiente, hay demasiada influencia de ustedes para las convocatorias. Y digo, en ese baile no bailo yo, eso es la federación. Vaya usted, pregúntele a la federación. Y aprovecho para preguntar, esas ocurrencias de llamar a jugadores que no tienen ninguna experiencia en primera categoría y evitar convocar a jugadores de nuestro patio que están teniendo alguna posibilidad, pero al menos en amistosos, véalos. ¿Por qué no podemos cambiar en esa filosofía? Porque la gente dice, con esto que estamos pasando, la misma suerte. Vamos a ir a un mundial a corrernos a ver si la defensa está 100%, porque de ahí en adelante, a rezar. A ver, Mario, yo creo que ese quizás es... A ver, lo que pasa es que a veces hacemos críticas en momentos, en unas fotos puntuales de momentos de la selección. Y estamos hablando de una convocatoria o de un ciclo de partidos, quizás hablamos de junio. No sé si ustedes se acuerdan que Ener llegó en un momento complicado. Ener llegó, prácticamente no pudo jugar porque había tenido una lesión brutal de un desgarro muy grande con su equipo antes de la convocatoria. Leo llegó tocado, llegó también desgarrado. Kevin llegaba sin fútbol. Entonces, al final del día, nosotros, si logramos ver como un todo, no es que la selección no tiene delanteros. Evidentemente, nos encantaría que hoy tengamos el delantero del Liverpool, el del Arsenal, el del Real Madrid, como sí tenemos a nuestros zagueros. Pero desde que arrancó la gestión de Sebastián Becasese, el goleador de la eliminatoria se llama Ener Valencia. Y evidentemente Ener Valencia es el mejor delantero que tenemos hoy en día y es uno de los mejores delanteros que ha tenido el fútbol ecuatoriano, no ahora, sino en su historia. Uno de los, digo, porque tenemos algunos otros nombres que se le juntan. Sin embargo, partamos de un hecho, y es que el cuerpo técnico trabaja en esto mucho más de lo que podemos trabajar usted, yo, cualquier hincha, cualquier periodista. El cuerpo técnico está con 70 jugadores todos los santos días en la casa de la selección, viendo sus partidos, obteniendo data de sus métricas, de cuánto corren, de cómo corren. Y a partir de eso... Incluyendo el torneo local. Por supuesto, pero si ustedes han visto, Sebastián no ha descansado de estar en los estadios viendo todos los partidos del torneo local. Entonces, evidentemente, así como usted decía, Michel dijo yo no bailo, yo tampoco bailo en esa. Mal estaría, porque si no, entonces tenemos que hacer una encuesta. Agarremos un Twitter, pongamos un Twitter ahí, digamos, ¿quiénes tienen que ser los arqueros de la selección? Ponemos 4 o 5 opciones y llamemos a las 3 con más votos y etcétera, etcétera. Entonces, el cuerpo técnico tiene un trabajo previo a las convocatorias muy importante, que es donde él evalúa todas estas alternativas. Más allá de que la selección hoy tiene muy poco. Hoy me preguntaban en la rueda de prensa... los amistosos, ahora empezamos con los amistosos. Esos amistosos son para ver jugadores. Yo decía, esos amistosos tienen que cumplir con un montón de objetivos, pero el principal objetivo es preparar lo que vamos a presentar en el Mundial. Entonces, así como algún jugador podrá llegar a una convocatoria para ver cómo le va, también tenemos que preparar a los nuestros ya de cara al Mundial. Tenemos 6 partidos previo a la concentración del Mundial y eso será todo lo que tengamos. Tenemos 3 fechas de 10 días, de los cuales se podrá entrenar 4 o 5, y esos serán los 15 entrenamientos con los que Sebastián cuenta antes de irse a presentar en Estados Unidos, México o Canadá. Entonces, creo que hay que entender un poco que el cuerpo técnico no es que no trabaja viendo a estos jugadores o evaluando a estos jugadores. Lo hace permanentemente. Ustedes vayan cualquier día entre 9 de la mañana y 4 o 5 de la tarde a la casa de la selección y van a encontrar a Sebastián con todo su cuerpo técnico, con una pantalla grande como esa que tiene atrás, Mario, viendo a todos los jugadores del medio local, de afuera, de los equipos de afuera, y a partir de eso él forma su criterio de a quién convocar. Entonces, yo ni descarto que se
pueda llamar a algún jugador más, porque eso lo tendrá que hacer él, ni tampoco lo ratifico, porque eso también lo tiene que hacer él. Yo no entro en eso porque para eso tenemos un director técnico. Pero queda aquí un rezago que no se llega a explicar. La afición, sobre todo la emelexista, habla todo el tiempo, dice, es que ya no es un técnico, son 2, 3 técnicos que posterga permanentemente un arquero que luce todo el tiempo en el campeonato nacional, que es Pedro Ortiz. Y nunca ha sido, o sea, desde hace mucho tiempo, no ha sido convocado, pero para nada. Y entonces la gente dice, aquí hay una injusticia, aquí hay unas preferencias. Y digo yo, ¿usted cree que hay una explicación al respecto que se pueda conocer? Porque hay muchas versiones, hay leyendas, que uno no la puede tomar como cierta. Pero del presidente sí. ¿Qué es que pasa? ¿Por qué la marginación permanente a este jugador? A ver, yo creo que los técnicos de fútbol son muy particulares en estas cosas. Van armando sus grupos y sus grupos son quienes les defienden a ellos y ellos defienden a sus grupos. Y por momentos uno tiene que entender una cosa y eso es lo que yo siempre repito. En el Ecuador no se discute el convocado número 3, 4, 5, 6, hasta el 11, 13, 14 o 15. Se discute el 28, el 29, el 30 muchas veces. Yo digo, ahí seguramente entran en juego otras cosas. El cuidado del grupo, la salud del grupo, el liderazgo, el futuro, porque también tenemos que hablar de futuro. Es decir, nosotros hoy nos vamos en cualquier puesto, nos vamos a un mundial con 3 jugadores, 36, 37 y 35 años. Y se termina el mundial, el tercero de esos jugadores no ha jugado un minuto, no tuvo ninguna oportunidad de jugar un minuto, porque la realidad es que el tercero en un puesto de una convocatoria de 30, pocas veces va a tener una oportunidad de jugar un minuto. Entonces, ¿cuál es el costo de eso? Es el mañana presentarnos en un primer partido de eliminatoria, habiéndose retirado el de 39, el de 38 y el de 35 de aquí a 2 años, con un arquero que nunca en su vida se haya puesto el buzo de la selección, que nunca en su vida haya estado en una concentración, en una convocatoria. Entonces, ser técnico de una selección es muy particular porque se entrena poco, se tiene muy poco tiempo para plasmar ideas tácticas, ideas técnicas en la cancha. El técnico de selección es un motivador, es un tipo que tiene que manejar muy bien la psiquis y la salud de su grupo, tiene que manejar muy bien los momentos, la motivación, y al mismo tiempo tiene que pensar en hoy estoy aquí, mañana dónde me toca estar. Porque hoy te veo, en 4 o 5 meses no te veo, no te tengo. Entonces yo creo que pasa mucho por la conjunción de todos esos temas el tomar decisiones Puede de ese ser tipo. que tiene 35 años Pedro Ortiz, porque sí ha estado en selección y sí se ha puesto el buzo. Sí, sí. Me refiero a que si mañana hay 3 jugadores de edad ya en un puesto y los 3 se nos retiran al mismo tiempo, ¿con qué empezamos la próxima eliminatoria? Ahí sí con jugadores que nunca se han puesto. Y vamos preparando jugadores para... Mire, Mario, de esa misma decisión, así como usted dice, lo incomprensible de esas decisiones, sí, lo comprensible y ahora que aplaudimos de esas decisiones es que haya surgido Gonzalo Valle, por ejemplo. Y Gonzalo Valle surge a partir de su recorrido en selección y se consolida en Liga y ahora es el arquero titular de Liga y el segundo arquero de la selección posiblemente. Valle empezó con microciclos. Sí, empezó con nosotros trabajando, cuestionados también. Y así por el estilo. Y podemos hacer ese análisis con cada uno de los puestos de la selección. Pero ese puesto de arquero es un poco más frágil y más delicado. Hay menos de dónde elegir con los arqueros. No sí, de acuerdo. Muchos. Pero por eso mismo es necesario y muy necesario ir preparando los arqueros del futuro. Entonces yo digo, ahí hay un montón de cosas. Y ojo, les estoy dando mi criterio desde el mismo asiento que podemos tener. Que no nos ha dado tu criterio, porque lo que me has dicho es lo mismo que dijo Michelle. Pero yo ahí no bailo. No bailo. Es que yo no bailo, Mario. No es mi opinión. El día que yo me siente con un técnico a decirle, tienes que poner a este. O tienes que sacar a este. Nunca se acercó a preguntarle cómo sigue Arvin Guagua. A ver qué hace ese. ¿Cómo así? No. La charla. ¿Cómo? Esa fue su explicación. A ver.
yo entiendo que ahora está muy nosotros, bien, por si acaso, para pero me nosotros, refiero en ese Darwin momento, que Guagua era era un inusual. chico que por primera vez en la vida veíamos. Para él era un chico con el que trabajó 80 y tanto de veces. Él siempre repite, 85 entrenamientos dice que tiene Darwin Guagua con él. En un momento, en un puesto y Diego, en estas charlas futboleras, la charla pre fue, ¿qué tienes en mente? Tengo más o menos esto en mente. ¿Y después qué pasó? Eso que tenía en mente me llegó dado vuelta. No, yo prefiero poner a un chico que tiene ya 85 entrenamientos conmigo que a otro. Y uno dice, bueno, atrevida, audaz, aventurada, pero no desinformada. No fue una decisión de vamos a traer a este chico. Mi opinión sobre esto, y quiero escuchar la tuya, personal, la de Francisco, la de ex presidente del club, con quien compartí muchos años y fuimos hasta rivales en cancha. Siempre garantizabas tener un gran arquero. Y lo tuviste a Galíndez, desde muy... Jugaba en la Bella, estaba Galíndez. Nos reímos con él siempre. Nosotros cada vez que veíamos que entraba Galíndez decía qué dificultad vamos a tener en este partido. Sí. Esa era la primera preocupación. ¿Cuál es tu gusto en relación a Pedro Ortiz? Que quiero insistir en eso, al margen de lo que ya me contestaste, que en ese baile tú no entras. ¿Cuál es tu opinión sobre Galíndez? ¿No merece ser convocado? Sobre Ortiz. Sobre Ortiz, perdón. Yo creo que es un gran arquero, como lo es Alexander Domínguez también. Pero hoy el cuerpo técnico tiene sus arqueros, que no quiere decir que la próxima semana no tenga otros, o no cambie, o no evolucione su gusto por algún arquero que aparezca. Es decir, ¿qué más quisiéramos? Que tengamos más arqueros, más delanteros en el fútbol ecuatoriano de dónde escoger. Pero yo lo que soy es profundamente respetuoso de las decisiones del cuerpo técnico. Está bien. ¿Qué te parece si vamos entrando en el tema de qué es lo que pasa aquí en adelante? Porque ocurre que hay unos partidos amistosos donde hay una discusión paralela, que es la cantidad de puntos que recojamos para efectos del Bombo 2, porque en este momento nos diferencian 5 puntos con Corea, es así, Sí, ¿no? así es. ¿Qué perspectiva hay en relación a lo que se viene ya? Es algo que los tiene atentos y pendientes. ¿Los perturba eso ahí del ranking o no? A ver, perturbarnos no, porque al final del día uno dice es tan finito eso que puede llegar a ser... O sea, uno a priori dice, a ver, si en el Bombo 2 hoy están Italia, Dinamarca, Croacia, Colombia, etcétera, etcétera, dice, y uno ve los 12 siguientes, dice, preferiría que me toque con unos de los de acá y no con uno de los de acá. Y eso se logra tratando de meterse al Bombo 2. Tampoco es algo que nos va a enloquecer en ese sentido, pero yo decía hace un momento que el primero de estos amistosos va a ser el primer partido de preparación para el Mundial. premundial ya. Y ya es del premundial. Y enfrentamos... Y con selecciones que están mejor en el ranking. Eso iba a y si decir. le ganan, Enfrentamos a dos selecciones que están arriba nuestro en el ranking, que están clasificadas al Mundial y que seguramente si es que nosotros podemos ganar, vamos a sumar algo más. No sé con quién juega Corea, entiendo juega con ¿Y cuán cierto hay selecciones que algunas sudamericanas. selecciones europeas que están arriba en el ranking de Ecuador podrían ir a repesca y por eso bajarían en puntaje? Podría ser, o alguna no clasificaría al Mundial. Ellos estamos con la eliminatoria europea en pañales todavía. Por ejemplo, Italia. Italia es una selección que está arriba nuestro en el ranking, pero que hoy corre de atrás en su grupo y podría ir a repechaje y otra vez quedarse afuera del Mundial como ya se quedó en los 2 mundiales pasados. Eso haría que inmediatamente nosotros subamos uno. Austria, Bélgica están ahí todavía, Dinamarca. Entonces, volvernos locos con ese tema, no. Pero sí tomar los partidos con esa responsabilidad de que el sumar puntos nos puede ayudar. Usted entró aquí y dijo, están casi listos los partidos del 2026. Casi. ¿Cuántos son? Son 2 partidos en marzo del los 2026. Los 2 son selecciones europeas. Cercanas a Europa, no, estamos todavía por confirmar, pero posiblemente lo hagamos con selecciones europeas y posiblemente podamos hacerlo en Europa.
Y todo se va a tomar, me imagino que lo que es protocolo, logística para la Copa del Mundo, todo empieza a organizarse después del sorteo. Pues sí, dónde van a dar y todo esto acá. A la semana siguiente del sorteo hay el workshop de ciudades base. Entiendo que la mecánica va a ser que cada selección tenga una ciudad base de donde se desplace a los partidos, pero podamos hacer un campo base para no mover utilería y todo durante el Mundial. Pero claro, solo los cabezas de serie quizás pueden tener una idea medio vaga de dónde les puede tocar, porque evidentemente la FIFA, por un tema comercial, ubica a sus cabezas de serie donde pueden llegar a ser más atractivos. ¿Dónde jugar usted? Y cerca de nuestros migrantes, cerca de nuestra gente, ojalá. En Nueva York. Ahí tenemos un aliento que... Pero, a ver, y esto lo digo así porque sería facilitarles la vida a ellos, pero ellos son tan maravillosos que en la Copa América estuvieron 26,000 en Las Vegas viendo Ecuador-Jamaica. Entonces, al final del día sabemos que vamos a tener Y esos 26,000 que fueron, hoy cuando quieren conseguir entradas, ¿cómo va a ser ese ecuatoriano para conseguir entradas? ¿La FEF tiene una dotación? ¿Cómo va a ser el proceso? Aparte de las operadoras de turismo calificadas que tienen su entrada, pero la federación, ¿qué le ofrece al aficionado que quiera conseguir entradas? Bueno, nosotros lo que podemos ahora es contar con un número de entradas que equivale más o menos, me parece que es al 8% del aforo de cada partido, que es las entradas para las dos selecciones que juegan ese partido, ¿no? Entonces, ahí tendremos entre 3, 4, 5, dependiendo del estadio, 3, 4, 5, 6,000 entradas, 7, 8,000 entradas para nosotros disponer. Nuestra idea es primero tratar de que eso vaya a nuestra gente, es decir, al grupo de aficionados de Ecuador, los que viajen de aquí primero, es decir, poder tratar de con esas entradas, que además son bastante convenientes, porque si no, cuando usted no tiene esas entradas, tiene que entrar a los sorteos o a los hospitalities, que son entradas ya más costosas, tratar de que eso se traduzca en paquetes convenientes para que la gente nos pueda acompañar. Después, la FIFA tiene varios sistemas de obtención de entradas, sorteos, hay como también comprar paquetes para seguir a un equipo en la página de la FIFA, con los operadores de la FIFA, etcétera, etcétera. Algo similar a lo que sucedió en Copa América, ¿no? Lo que pasa es que estos van a ser seguramente tickets más demandados que los que fueron de Copa América. ¿Cuál fue la razón de ese profundo quiebre con el presidente de la Liga Pro? Él estuvo acá en un programa que lo invité y aunque no pormenorizó, alegó que el principal motivo fueron asuntos personales que lo hirieron. ¿Cuál es la razón realmente del quiebre con Miguel Ángel Oro? A ver, yo no voy a lo personal. Lo personal me parece que tiene que quedarse completamente fuera de esta discusión. Pero el presidente de la Liga Pro fue uno de los operadores del casi golpe de Estado que hubo en la Federación en el 2020 y a partir de eso me parece que de eso ya es difícil volver. Pero creo que las diferencias hoy son más conceptuales e institucionales que personales. ¿Institucionales? Sí, en el sentido de que la Federación mira con profunda preocupación la crisis que vive el fútbol ecuatoriano y hacia eso estamos abocados. Hoy hablaron otra vez de control financiero con clubes ustedes. Mire, no, lo que yo decía en la entrevista, porque me preguntaban si los clubes tienen que estar al día previo a los partidos de Copa Ecuador, es que el reglamento de la Federación, Mario no me va a dejar mentir, él tenía un club y lo operaba. El reglamento de la Federación siempre dijo a mes caído, roles y pagos alíes, ¿verdad? ¿Se cumple eso? Por ahora no, porque Carlos Víctor, no porque los clubes no. Los clubes formaron la Liga Pro y en el momento en que los clubes formaron la Liga Pro dijeron, a ver, formamos. Yo fui uno, usted fue otro. Ahí estuvimos, abrazo partido, luchando por eso. Y ustedes como formadores de Liga Pro estaban de acuerdo con que haya el control financiero con los roles. Pero por supuesto, era una de las bases de la idea, una de las bases conceptuales de la Liga Pro era uno de esos. Entonces, en el momento en que los clubes formaron la Liga Pro, se juntaron en la Liga Pro, formamos la Liga Pro, nos juntamos en la Liga Pro, dijimos, a ver, el control económico lo va a iniciar la Liga Pro. Basta con que la Liga Pro entregue información de ese control a la Federación para que la Federación esté al tanto de que se está cumpliendo los objetivos y por ende no compliquemos la vida haciendo un doble control y tener que mandar una información por acá, los roles por allá, los pagos alíes por acá, los pagos alíes por acá.
Entonces, ok, hagamos una cosa, la Liga Pro bimensualmente o trimestralmente o mensualmente le entrega a la federación toda la información de la liga, del control económico a los clubes y con eso sabemos. Ahora, evidentemente, la relación entre las instituciones no ha sido como para que esa información se entregue, esa información no se entrega y nosotros hoy partimos de lo que ustedes saben, es decir, jugadores que dicen nos deben 4 meses, nos deben 5 meses, no nos han pagado, administrativos que dicen nos deben 2 años de sueldo y nos preguntamos qué es lo que está pasando y si tenemos que reinstituir dentro de la... Porque ahora encima vamos a terminar al revés, es decir, la federación permite, ya hay algún club que dice... en la Copa Ecuador sí pueden jugar los refuerzos que no pudimos inscribir en la Liga Pro. Y nosotros decimos, bueno, ok, pero si ustedes nos pidieron que no controlemos, ahora resulta que en la federación pueden jugar y acá no pueden jugar. Es una situación que hay que tomarla, yo creo, Carlos Víctor, perdón que le interrumpa, es una situación que tenemos que tomarla con la seriedad del caso, porque no es una cuestión de un control así nomás. Es decir, yo estoy seguro que si mañana nosotros decimos roles de pago, desde mañana, roles de pago de todos los clubes del fútbol ecuatoriano o pierden los puntos. Yo creo que se acaba el campeonato ecuatoriano de fútbol en 2 semanas, porque estamos en una situación en la que hay una mayoría de clubes que no están pudiendo cumplir con sus responsabilidades financieras. Presidente, dentro de esa preocupación manifiesta que usted expresa sobre el momento económico del fútbol ecuatoriano y de clubes propiamente, me activó una pregunta que dije, voy a planteársela. Y lo hago con conocimiento de causa. No es público, pero hay trascendidos de un conflicto legal muy serio entre la anterior operadora de los derechos de televisión, Gol TV, y Liga Pro. Un conflicto legal muy serio que ha llegado a instancias del TAS, que aunque no se conoce públicamente el fallo, hay ya adelantos de lo que podría venirse. Y lo que podría venirse sería un golpe terrible para el fútbol ecuatoriano en materia de penalización y dineros que superan los 100 millones de dólares. Y eso va para Liga Pro, y Liga Pro son los clubes. La ecuatoriana de fútbol, que los clubes están afiliados directamente con ustedes y a través de ustedes pues llega a las instituciones internacionales, Conmebol, FIFA y todo esto. Y yo no sé, no me atrevo a pensar el impacto que eso causaría acá. ¿Usted tiene más o menos una visión anticipada de esto que podría ocurrir? De ese apocalipsis. Seguramente por el monto sería un golpe de muerte al fútbol ecuatoriano. Pero yo sé exactamente lo mismo que sabe usted. Y hace un momento me preguntaban qué rol tiene que tener la ecuatoriana. Y como decía Mario, formamos la Liga Pro con 2 o 3 preceptos que eran lo más importante. Control económico, salud financiera de los clubes y alguno más que se me escapa, generación de recursos, no sé qué más. Decidir las cosas por su propia... Sí, autonomía no también. Autonomía, eso fue lo primero, esa fue la motivación quizás para formarla. Yo soy un profundo respetuoso de las decisiones de los clubes. Los clubes han apuntado una persona para dirigir esa Liga Pro y creo que los clubes tienen que preguntarle a esa persona si efectivamente esos objetivos con los que partió la Liga Pro se están cumpliendo, ¿no es cierto? Nosotros vigilamos con profunda preocupación la realidad de ahora, porque creo que sí, Liga, Independiente, en semifinales de Copa y la selección clasificada al Mundial y todo, pero quienes estamos acá adentro y quienes nos sentamos aquí todas las semanas, vemos con un nudo en la garganta lo que está sucediendo en el fútbol ecuatoriano y yo no puedo ser ajeno a eso, pero como digo, hay una persona dirigiendo esos objetivos de la Liga Pro y a esa es a la persona a la que le tienen que preguntar los clubes si se están cumpliendo esos objetivos o preguntarse los clubes mismos si se están cumpliendo esos objetivos. Pero dice que no puede ser ajeno a eso en la parte emocional por lo que ve y por lo que percibe, sí. Pero ya en la parte de ser un ejecutivo o hacer algún cambio o hacer algo como federación, ¿quieren hacerlo o no? Es que eso está en manos de los clubes. El día en que los clubes digan federación intervenga, nosotros intervenimos. Federación, hágase cargo, nosotros nos hacemos cargo. No lo buscamos, no lo queremos, no lo necesitamos, pero es cierto pero es un designio de los clubes. Presidente, es cierto que ha habido directivos de clubes, esto lo digo a nivel de rumor periodístico, que le han tocado las puertas para plantearle la situación o para contarle por lo menos lo que les está pasando. Sí, eso sí, sobre todo, paño de lágrimas decido de varios. Sí, yo me he enterado de eso. Sí. Claro que sí, y hay poco para decirles, porque yo también les digo, muchachos, pero, a ver,
Eso escapa de ustedes. Eso es de ustedes. Claro. No Tómenlo. han ido a tómenlo. solicitarle préstamos. Esos clubes. Sí, nosotros somos, sí, claro, pero nosotros no podemos hacer préstamos a los clubes por las auditorías que tenemos de FIFA y Conmebol. Eso es algo que aquí en la FEF está auditada por FIFA, por Conmebol. No solo tenemos nuestros auditores externos, nos vigilan cada centavo. En algún momento se tiró algún disparate de que habíamos hecho una cancha de pádel en la federación con fondos Conmebol. Yo decía, si ustedes supieran cómo Conmebol funciona y cómo Conmebol audita sus fondos, y ahorita Pero veníamos... la cancha sí existe. Sí, por supuesto que existe, Mario. La hicimos con fondos de un auspiciante con quien hoy renovamos nuestro contrato. Bueno. Y le digo más. En el tercer piso, usted conoce la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en el tercer piso hay un bar, ¿no es cierto? Hay un bar, una especie como de discoteca. Nosotros ahora hacemos deporte, nosotros ya no chupamos para divertirnos, ¿no? Entonces ahí he jugado con el presidente de Aucas, he jugado con el cuerpo técnico, lo tiene España, lo tiene Argentina en sus complejos, lo tiene Chile, lo tiene Portugal. Me parece que eso es ya satanizar algo que... Pero no me quiero quedar con la inquietud, que quiero redondear la respuesta. En caso de que llegue a darse ese fallo, que sería un impacto tremendo para el fútbol ecuatoriano, exactamente. ¿Qué haría usted como presidente de la Ecuatoriana de Fútbol? Aunque en la respuesta que dio diciendo, ese no es problema mío, es de ellos. Pero ¿qué haría usted? Va a ser problema mío en el sentido, en el momento en el que los clubes nos digan, presidente, por favor, intervenga. Así como en un momento dijeron, presidente, por favor, en esto no intervenga, que tenemos otra persona que va a manejar esto y esto y esto y esto, decidido en un congreso. En el momento en el que digan, presidente, intervenga, yo tengo que intervenir. Pero usted puede intervenir. Yo soy su mandante. ¿Y qué significa intervenir? Yo soy su mandatario, perdón, no mandante. Presidente, usted puede intervenir cuando públicamente reconoce que tiene un conflicto institucional, personal, qué sé yo, con el presidente de Liga Pro. ¿Puede intervenir? Carlos Víctor, yo intervendré en todo lo que los clubes me pidan intervenir. Yo soy mandatario de los clubes, así como el presidente de la Liga Pro es mandatario de los clubes para unas cosas, yo soy mandatario de los clubes para otra. Y si mañana los clubes se presentan en un congreso a decir, presidente, necesitamos que usted haga esto y esto y esto, o se ocupe de esto y esto y esto, o intervenga en esto y esto y esto, eso es un mandamiento para mí. El Congreso me va a mandar. Y una pregunta ya a título personal. ¿Le gustaría que la federación recupere eso de organizar el campeonato nacional y tener a los clubes? Mario, yo colaboré en la formación de la Liga Pro porque creía profundamente en la autonomía del fútbol profesional de primera categoría. Sigo creyendo en eso. Sigo creyendo que la autonomía para el fútbol profesional de primera categoría y de Serie B es buena. ¿Por qué? Porque al final del día lo macro se diseña en la federación en sus congresos, pero lo del día a día se diseña con autonomía y esa autonomía es buena. Pero ante resultados económicos adversos el modelo no ha funcionado. Pues, es que quizás no es un problema del modelo, eso es lo que yo digo. Quizás el problema no es del modelo, porque hablábamos de los preceptos de la Liga, pero por eso decía, ustedes tienen que preguntarse, los clubes tienen que preguntarse si esos preceptos de la formación de la Liga se están o no se están cumpliendo. Ahí es donde viene... la diferencia entre el concepto y la ejecución. Y yo creo que este no es un problema de concepto. Y este es un escenario bastante apocalíptico por lo que podría ocurrir si es que ganan esta demanda que hablan de millones y millones de dólares. Y eso podría ir de la mano en un momento en que usted ya no se pueda reelegir como presidente de la federación. ¿Quiénes van a estar aquí? Y pregunto lo siguiente, espera un momentito. Ya se le ocurrió uno. Ahí tenía anotado. ¿Cuál sería la posibilidad que usted se presente a reelección? Yo veo este es mi cuadro. Puede. Primero, invocando la autonomía del fútbol. Segundo, que la reforma de la nueva ley, homologue el tema de FIFA y Conmebol. ¿Cuál es la opción que tiene usted de ser reelecto? ¿Quiere primero y cuál opción tomaría de las que yo he dicho o hay alguna otra? No lo he decidido, estoy consciente de que existen esas opciones y de que seguramente son opciones que lo pueden llegar a ser viable. No lo he decidido, hoy, como le digo, estoy disfrutando el que finalmente el barco esté flotando y que ese barco flotante me permita ya pensar en otras cosas. ¿Y la posibilidad de ese periodo empieza en qué fecha actual, específicamente? ¿Sí? O sea, lo que dice el estatuto es que tiene que estar 3 meses, que se tiene que citar elecciones hasta 3 meses antes
al menos 3 meses antes del inicio o del fin del mandato, que es, ¿cuándo? Eso es lo que preguntaba. enero 31 del 2027. Pero, Francisco, ¿cuál sería en el momento que usted se decida? Ok, si es a favor, Mario, ¿cuál sería la opción? ¿La Mario, reforma? Estaba en mi barco flotante. Le decía Ok. que desde mi barco flotante Después yo ya puedo afinar el periscopio y decir, bueno, ahora sí podemos hacer esto, hacer lo otro. Ya tenemos fondos para invertir con las asociaciones, tendremos algún fondo más para invertir en infraestructura con los clubes. Yo estoy muy enfocado en cerrar mi periodo cumpliendo con algunos objetivos con los cuales no he podido cumplir Está bien, todavía. eso es política. Y que quiero cumplir. Tengo un mundial al frente. Es diferente El mundial cómo va a estar seguramente la posición haciendo un gran mundial en julio-agosto a no hacer un gran mundial en julio-agosto. Sí, y seguramente también cómo van a estar las ganas después de un año en el que podamos trabajar con la selección, Pero con los clubes, con las asociaciones. Políticamente su contestación es correcta, Francisco, pero a mí siguen creando inquietudes. Por ejemplo, usted asistió por invitación de la Comisión del Congreso de la Asamblea de Salud, la Comisión de Sí. Salud. Y me imagino que usted habló ahí de la autonomía del fútbol y de las elecciones que tienen que ser homologadas. Es que la autonomía del fútbol ya está consagrada en Sí, la pero ley. no se la Lo que respeta. pasa es que está... la respetamos a conveniencia, me parece. Mira, que el O sea, Ministerio de Deportes sí. no defiende ninguna autonomía del fútbol. No, en algún momento incluso hubo un pronunciamiento que no tenía ni pies ni cabeza de Pero para que procuraduría entiendan, y cuando demás. se refieren a la autonomía, se refieren que el tercer periodo de elección no aplica a para ver, el fútbol. ¿qué es lo que dice la ley del deporte? La ley del deporte, aparte de todo su cuerpo, dice en algún momento, en un artículo, dice, el fútbol profesional se regirá por sus propios estatutos. Exacto. Punto. Nosotros lo que le pedimos a la Comisión y a la nueva ley del deporte es que eso se detalle, o sea, sea mucho más claro en qué. Porque también le dijimos a la Comisión de Salud y Deporte de la Asamblea que nosotros no buscamos un cheque en blanco, ni buscamos carta abierta para hacer lo que nos da la gana como fútbol. Porque hay ciertas cosas en las que el fútbol tiene legislación y hay otras en las que no tiene. Entonces, la autonomía del fútbol tiene que ser en donde el fútbol tiene legislación, donde FIFA, Conmebol y la Federación tienen legislación, que es generalmente en asuntos deportivos y de gobernanza. En lo demás, pago de impuestos, seguro social, etcétera, nos rige la ley como le rige a cualquier compañía, a cualquier empresa del país. Entonces, creo que tiene que quedar mucho más clara esa autonomía. No pedimos ni más ni menos que lo que FIFA y Conmebol pide a sus asociaciones miembro, tratar de incluir en las leyes locales para que no haya confrontación. Usted como exdirectivo de club, hoy como presidente de un organismo tan importante como es la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿qué opina, presidente, de la apertura que hay a la creación de las sociedades anónimas en el fútbol nuestro? Yo creo que es un tema que a todas luces es positivo siempre y cuando se lo vigile de cerca y se lo haga dentro de un marco que cuide lo deportivo. No vaya a ser que terminemos como algún país de la región donde se permitió la creación de sociedades anónimas deportivas, donde se invadió el fútbol de representantes de futbolistas extranjeros que adquirieron propiedad sobre los clubes y que no cumplen con ninguno de los objetivos deportivos que tiene el fútbol en un país. Es decir, mañana terminamos con 7, 8, 9 representantes de futbolistas o grupos de empresarios de futbolistas, dueños de los clubes del Ecuador y de los más importantes, porque aquí además corremos el riesgo no solo de que se hagan de los chicos, sino de los más grandes, que son los que más problemas financieros tienen en estos momentos. Y que eso resulte en triangulación de jugadores, en que solo sea un mercado para hacer paso de los jugadores y que al fútbol ecuatoriano se lo sangre desde adentro sin dejarle nada. Entonces creo que las sociedades anónimas pueden llegar a ser positivas. ¿Los estatutos de la FEP se admiten en clubes como sociedad anónima? No. Las sociedades anónimas deportivas no, todavía no está. Dentro del estatuto. No, eso hay que hacer, eso hay que hacer reformas que se permitan. Pero atención. Pero existen Francisco, en otros países, Sí, entonces lo al sé. final del día es dable. Pero yo estuve conversando con el ministro de Deporte y le dije opcional aquí no funciona. Yo creo que las reglas hay que ponerlas, pero tiene que ser obligatorio. Sí. Porque si no, opcional no lo toma nadie. Tú sabes que son ustedes. Pero dice que no como- funciona por lo que es opcional o por cómo somos o por la calidad administrativa que puede tener quien vaya Tú a lo estar sabes, ahí. Diego, Porque que hay funcionarios, hay directivos de clubes importantes que no les importa el chequeo
del SRI, no les importa el seguro Pero Mario, social. hay radios muy buenas y que hacen dinero y que les va muy bien y que cumplen con sus empleados, y hay radios que no, y que se quiebran y son sociedades anónimas. Entonces, al final del día, yo digo, no es conceptual el tema, es de ejecución el tema, como ya hablábamos hace un momento. Es decir, pueden haber clubes sociales sin fines de lucro de sus socios que tengan muy buenos estatutos, que además hagan que sus directivos tengan que manejarlos con mucha responsabilidad, como pueden haber sociedades anónimas de empresarios irresponsables que pierden su plata, quiebran y se llevan cargado 100 años de historia en el fútbol. Un tema que quería saber su opinión hace algún tiempo sobre la presencia de 8 extranjeros en los clubes de Liga, pero a favor, en contra, que sea abierto, ¿qué opina? Buen tema. Mi criterio personal, a mí no me gusta. Yo respeto mucho las decisiones de mis colegas dirigentes, porque finalmente esto fue un tema de los clubes, y fue un tema de los clubes en un momento en el que sentían que les costaban demasiado los jugadores ecuatorianos y que no había suficientes. Pero a mí no me gusta, porque creo que hemos degradado el valor de nuestro producto. Me parece que estuvimos acostumbrados a que al país lleguen grandes jugadores extranjeros, y hoy entran y salen jugadores que no nos dejan nada. Entran 8, después se van 4, a veces ni juegan, ni nos enteramos quiénes son. Y creo que por momentos eso tiene un costo mayor que el darle la oportunidad a nuestros chicos. Y nos tenemos que preguntar, hablábamos de los arqueros, ¿por qué no hay suficientes arqueros? Porque no se forman arqueros en el país. Porque el 90% de los directivos dicen, el arquero, ni siquiera me preocupo de eso, el arquero lo traigo de afuera, el 9 lo traigo de afuera, el otro le traigo de afuera, y a veces traemos 2 9, el titular y el suplente de afuera. Y los chicos que tenemos abajo se quedan sin una oportunidad. Y ojo, que tenemos muy buenos jugadores. El Ecuador es una fuente increíble de talento. Ahí cuando se rompe la sinergia, porque Liga Pro bien podría decir, a mí no me toca desarrollar al fútbol ecuatoriano, a mí me toca que mi liga crea yo, forme un producto de tal manera y traigo atractivo y económico. Claro, y ahí la liga que desarrolle. Y yo le he escuchado al presidente de Liga Pro con mucha razón decir, a ver, yo le doy la opción al directivo de que traiga 8, pero no le estoy obligando a que traiga 8. Él puede traer 4 si es que quiere, o 2 muy buenos si es que quiere, pero creo que es una tentación que al directivo, a nuestro directivo que todavía por momentos no está 100% formado, es una tentación de decir, traigamos más, porque a veces seguimos con esos preconceptos de que el extranjero lo podemos conseguir más fácil y mejor. Presidente, pero una decisión de esas, en la que coincidimos, no participamos todos los de los 8 extranjeros, indirectamente sí salpica a la ecuatoriana y su conformación de selección. Ejemplo, decía el doctor Canessa, tema delanteros y esto que el otro. El líder independiente, su goleador es Spinelli, argentino. El que lo escolta a Barcelona, su goleador es el uruguayo Rivero. El que viene más atrás en Liga de Quito, el colombiano Medina, es el tercero. Sí. Los 3 mejores equipos del campeonato, hablo mirando la tabla, tienen delanteros extranjeros. ¿Qué le queda a la selección ecuatoriana? No, por supuesto. Entonces, por eso dijo, no lo comparto y me preocupa. Exacto. No lo comparto porque hay muy buenos jugadores en el Ecuador, y yo creo que los clubes tienen que regresar a ver más abajo e invertir más abajo. A veces, y yo creo que este es un problema desde tiempos inmemorables. Los directivos, y yo fui directivo de un club, por momentos nos pesan las divisiones inferiores de los clubes. Decimos, a ver, no estoy pudiendo pagar la quincena y tengo que poner plata acá para que se transporten para el hotel. ¿Qué tal si es que los mando en bus viajando toda la noche, no les pago el hotel, me cuesta solo el bus, que se cambien en el bus y jueguen el partido? Total, ese resultado a mí no me importa, pero cumplo con acá, que es lo que me importa. Y creo que eso es lo que hace la mayoría, o hacemos la mayoría de los directivos, sin darnos cuenta que los mejores proyectos de este país se hacen y se sustentan en la inversión en divisiones juveniles. Y esa inversión termina siendo mucho más barata que el gasto en cambiar extranjeros, en cambiar jugadores, en desarmar los equipos todos los años y volverlos a armar de cero.
etcétera, etcétera, etcétera. Y a quien se ha atrevido a mirar hacia allá, esto le ha dado réditos. Y no hablo solo de Independiente, porque Independiente es quizás el caso más sonado y el caso más destacado de Hoy todo mencionó esto. a Liga e Independiente como los mejores clubes por esos proyectos. Los mejores, sí. Libertad es Pero admirable lo que ha hecho con mire, jugadores mire solo lo que nacionales, pasa, ¿ah? mire lo que pasa en Orense. Orense también. Mire lo que está pasando en Católica. ¿Y qué piensa ante todo eso de equipos como Emelec, que está tan mal? Y Barcelona, que igual va a tener siempre la fijación de que tiene que estar en primer lugar, pero preocupa que unos equipos tan importantes en la historia del fútbol ecuatoriano no estén en sus mejores galas desde federación. Pero por supuesto, Barcelona y Emelec son patrimonio del fútbol de este país. Son gran parte de por qué existe fútbol y afición por el fútbol en este país. Entonces, ¿nos preocupa? Claro que nos preocupa. Y creo que esos equipos tienen que regresar a ver a la inversión en divisiones inferiores, porque además tienen la cantera a la vuelta de la esquina. Si usted ve el circuito de los jugadores, que hoy capaz ya se ha alterado, pero el circuito de los jugadores era de Esmeraldas, Manabí, pasando por Guayaquil, y si no consigo la oportunidad de Guayaquil, me tomo un bus que me deposite en Quito y me voy a ver qué pasa en Quito, pero primero pasando por Guayaquil. Y usted ve, y los grandes jugadores en algún momento estuvieron en la sub tanto de Barcelona, en la sub y ahora tanto se de cambió Emelec. la ruta. Hoy se ha cambiado un poco la ruta porque, claro, hay clubes que han dado la oportunidad a estos jugadores, que los tienen al día, que les invierten, que les dan colegio, que les dan alimentación, que les dan un montón de cosas que el jugador y sus padres buscan para que arranque una carrera futbolística. Entonces, quizás hoy nos estamos saltando y estamos pasando, pero... Y tengo un tema, Francisco, caliente, el arbitraje. Dicen que la responsabilidad es de la federación porque ellos manejan el arbitraje, que Pitana es el que decide todo, tiene unas críticas severas, Pitana, comparece muy poco a la prensa y no sabemos realmente cuál es la suerte del arbitraje nuestro. ¿Qué sucede? Porque esta hornada de árbitros nuevos no convencen, están permanentemente criticados. La Liga Pro dice, bueno, yo trato de hacer el mejor espectáculo, pero el árbitro no apoya, pero eso no es mi responsabilidad. Eso está en manos de la federación. Sí, la asumimos y la aceptamos porque es nuestra responsabilidad y estamos trabajando en eso incansablemente. Solo este año tenemos 36 cursos de árbitros hechos, hemos capacitado a 900 y pico de árbitros, estamos permanentemente trabajando con ellos. Hoy estamos empezando, y no sé si ustedes supieron, pero hoy estamos tratando de empezar un proyecto para centralizar el VAR en la federación y poder tener más control sobre el VAR, porque no es solo un tema de costos, la idea es tener un centro VAR en la federación. ¿Para qué? Para que nosotros primero podamos mitigar un poco los costos del VAR, porque al no tener que trasladar camiones y árbitros por todo el país, eso nos va a costar menos. Segundo, podemos hacer una mejor utilización de los recursos, es decir, en un día que haya 3 o 4 partidos, con 2 ternas por ahí podemos salir con el tema de VAR. 3, podemos tener más control de ese tema también con la Comisión Nacional, los instructores, el mismo, un poco a la logística, el mismo usted, Néstor. Todos los cursos que están haciendo y todo pueden decir, estamos mejorando el arbitraje. Estamos trabajando en mejorar el arbitraje y yo creo que, a ver, hay semanas en las que tenemos que admitir, hubo 2 o 3 semanas en este año donde los errores han dolido y han dolido mucho y han dicho, pucha, estos errores nos han costado y han influido en resultados y nos duele como arbitraje el que los hayamos cometido. Hay otras semanas como la que pasó donde el arbitraje pasó casi desapercibido y fue bueno. Entonces nosotros tenemos que construir sobre lo bueno y tenemos que construir sobre lo que tenemos. Bueno, Néstor es un tipo que primero vive aquí porque ya hubo alguien que dijo que vivía en Argentina. Néstor no, en Brasil. En Brasil. No solo vive aquí, sino que ha visitado, es que es verdad, porque él en su tiempo libre asesora a la Federación Brasilera, pero ha visitado casi todas las provincias del país, se presenta él personalmente en todos los cursos RAP de FIFA con nuestros árbitros. Es un tipo que está trabajando muchísimo. ¿Y cuál es la labor de él aquí? ¿Lo trajeron para que mejore el arbitraje, para que analice? Si yo le pregunto, ¿qué tiene que hacer el señor Pitana en el Ecuador? ¿Qué está haciendo exactamente con los árbitros? O sea, él tiene que, a ver, primero, habíamos salido de una generación de árbitros que se acabó y no teníamos una generación intermedia. El país hace varios años no había formado árbitros. Tuvimos que hacer un recambio traumático con árbitros muy jóvenes que tuvieron que tirarse al agua. Y la idea es
dar un sustento y seguir formando a esos árbitros, instaurar el tema del VAR, vigilar el tema del VAR. Tenemos mucho tecnológicamente que mejorar en el tema del VAR. Creo que son los contratos y lo que tenemos del sistema. ¿Se refieren a más cámaras? Sí, a que hayan las cámaras del VAR, no que se confíen las cámaras de televisión y que esta y esta otra no la usemos, y etcétera, etcétera. Que el VAR sea absolutamente fiable, es decir, que no tengamos, como ya pasó en algún partido, que justo en esa jugada estaba apagado el servidor y no tenemos, etcétera, etcétera. Pero al final del día, trabajo, Mario. Trabajo y más trabajo, no queda otra. Tenemos que trabajar con el arbitraje y ojalá, como decía, seguir dando semanas sin novedades mientras menos se hable de eso. Vamos a ir mejor. cerrando ya la entrevista, yo tengo creo. una inquietud más. Sí, claro, por supuesto. Presidente, dentro de toda esa visión de preocupación que tiene por el fútbol ecuatoriano, hay una que en las últimas semanas ha dado que hablar y hablar para mal. Resultados que se vienen dando, entre comillas, raros, situaciones irregulares de equipos de segunda división, en fin, una serie de cosas que son de dominio público, usted las conoce. ¿Cuál es su opinión sobre eso? ¿Qué se puede hacer? Preocupadísimo porque es un tema que no quisiéramos estar hablando nunca. Y yo le digo una cosa, en un fútbol en crisis es mucho más permeable que un fútbol que estuviera saludable. Y en un país donde lamentablemente vivimos horas en las O sea, eso es consecuencia de una crisis que es la causa principal. Yo creo que las apuestas son un problema en el mundo, no solo en el Ecuador, en el mundo. Y tengámoslo claro, no son solo las casas de apuestas, son las apuestas ilegales que las hace gente en el mundo. El otro día leía oía un video de un periodista colombiano que decía: ¿ustedes creen que esto es aquí? No, esto no es aquí. Esto es gente que apuesta en Albania, en Rusia, etcétera, que tienen su contraparte aquí, que es la que tiene que hacer que las cosas salgan como tiene que salir para que ganen plata allá. ¿Sabe de qué me río? Porque me estoy acordando, la semana pasada me apuré y no alcancé a hacer las cosas que tenía que hacer. Total, me tuve que detener a almorzar por Urdesa. Y lo más rápido que aquí hay, que le salva la campana. ¿Había cola o no había cola en el bolón? No. Me fui a almorzar aquí a Urdesa. Y no hay nada que te salve la campana en el mundo que un chifa. Ese te salva la campana, me meto un chifa. Bueno, total, a esa hora se estaba jugando un partido de Champions. ¿Ya? Sí. Entonces, me siento en una mesa de que yo pueda ver el partido, pero estaban pasando un partido que no era el que yo quería ver. ¿Ya? Yo quería ver a Liverpool, que estaba jugando. Le digo, ponga el Liverpool. El señor mesero dice, con todo gusto, don Carlos, vamos a poner el Liverpool. Ni bien cambiaba y ni cuenta me había dado que atrás mío habían como 3 chinitos. Saltaron. Claro. Saltaron. No, Real Madrid. Ellos querían que les ponga el Real. Estaban con unas tablas conectados, apostando, pero con China. Claro. Ese es el problema. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos trabajando de cerca con FIFA y con Conmebol. FIFA tiene y lo pone a disposición de todas sus asociaciones miembro un software que se llama Sport Radar, que recién lo citaron hace poco. Sports Radar, que es quien detecta movimientos inusuales, anómalos en el mundo del fútbol. Nosotros estamos trabajando y en breve va a venir Conmebol a capacitarnos en el establecimiento ya de una plataforma nacional de control de estos temas. ¿Qué quiere decir eso? Integra policía, integra ente de control, integra ente punitivo y integra evidentemente también a la federación. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Ya tener un procedimiento para cuando vienen reportes de este tipo. Es decir, el software de FIFA le dice, en un reporte le envía y le dice, hey, en el partido Pelotillegüe contra Buenas Peras, hay movimientos anómalos de apuestas en el mundo, etcétera. Sí, o sea, esto se da cuando hay un equipo que paga 1.5 versus un equipo que paga 5.5. ¿Ese software se aplica al ascenso nacional? ¿Pueden utilizarlo? Ese software se aplica a todo lo que está visible en televisión. Ese es el problema. El ascenso no tiene... El ascenso ni siquiera tiene... El otro día leía a alguien que decía y retuiteaban que el 79% de las apuestas en el mundo se dan en divisiones que no son la primera división. Evidentemente, en otros países se televisa la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y la primera división es más difícil porque
es un escándalo cuando hay un partido que parece arreglado en primera división. Es mucho más visible en el mundo, etcétera, etcétera. Pero en el caso particular de nuestro país, estas categorías del ascenso nacional ni siquiera forma parte de las... usted no puede entrar en una casa de apuestas a apostar en partidos del ascenso nacional. Pero se puede hacer por atrás de manera más informal. Claro. Entonces, nos preocupa todo. Nos preocupa el poder establecer un ente de control que a medida que nosotros vayamos incorporando estas categorías a las transmisiones de televisión y todo, también nos las vigile. Pero en el Ecuador el problema no está solo en las categorías de abajo. Publicó en estos días alguien que el penal costaba $500 en la segunda categoría. No sé había un reporte. reporte. Pero es que es como le digo, capaz esta gente de China, que es la que mantiene las apuestas, tiene una contraparte acá que dice, hey, hoy en China pusimos no sé cuántos millones de miles de yuanes a que le gane este equipo a este equipo en Ecuador. Encárgate de que así sea. Y ahí es donde se operan todas estas amenazas a jugadores, a directivos, etc. Entonces, el problema es mucho más grande de lo que parece. Evidentemente, creo que hay que catastrar de alguna manera las casas de apuestas en el Ecuador, que hay que pedirles ciertos requisitos para poder ser auspiciantes del fútbol y demás. Pero eso tiene que venir desde más arriba como política de Estado. Sí, eso lo estamos trabajando. Eso lo estamos trabajando con FIFA y con Conmebol como lineamiento, y con la llegada y el desembarco de esos lineamientos acá, la idea es acercarnos a las instituciones de control, a las instituciones del Estado, para poder hacer una sola fuerza que controle todo este tema. Pero no es fácil porque además, como digo, en un fútbol en crisis es mucho más permeable. Si usted no come, si sus hijos no comen, si su familia no come, si no le pagan 5 meses del salario y alguien le viene y le dice, tírala afuera que... Claro. Entonces va a ser muy difícil de controlar si no enderezamos la salud económica del Presidente, le puedo hacer 2 preguntas cortitas, sí, respuestas cortitas por tiempo. Del 1 al 10, si usted tiene que calificar la gestión de Liga Pro, ¿cuánto lo califica? No, con Liga Pro no me meto. Pregúnteme por la mía. Bueno, entonces la otra pregunta, rapidito. ¿Se arrepiente de haber sido parte de la comisión que gestionó la creación de Liga Pro? No, no me arrepiento, porque como le dije a Mario y él fue parte también, conceptualmente estábamos en lo correcto. Era otro punto de partida, era otra la idea, lo que dicen. Sí, conceptualmente estábamos en lo correcto. No hago más preguntas. Y creo que conceptualmente seguimos estando en lo correcto. Agradecerte, Francisco, por tu predisposición a asistir al programa, sobre todo por la claridad y la transparencia en las contestaciones que se te han incluido, unas más cómodas, otras más difíciles, pero las has aceptado en lo que yo denomino capítulo número 1. Bueno, vienen otros. Eso ya es otro compromiso. Me está haciendo comprometerme de una vez en cámara. Bueno, segundo, agradecerle a Diego y a Carlos Víctor que han enriquecido el programa, ¿no? Y a las órdenes, creo que acá estamos predispuestos siempre en apoyar la causa que es la selección, de todo. Y no estamos en ningún momento en contra ni de federaciones ni a favor de Liga Pro. Ese ha sido nuestro concepto, nuestra manera de ser como periodistas. Hemos sido críticos, pero siempre sobre lo futbolístico. Sobre lo administrativo hay tiempo para hacerlo, y lo hemos sido también, pero no contra la persona, sino contra la institución, porque a veces, como hemos criticado a la Liga Pro, también a la federación. Tómeselo así. Así que te quiero agradecer, Francisco, por tu presencia. Gracias, Mario. Ya me comprometió para volver al capítulo 2 y no sé cuántos capítulos tenga la saga, pero los podemos hacer sin problema. Otra vez decirles que la crítica hecha con altura y hecha sobre la base de los temas futbolísticos o administrativos también, con razón, siempre será bienvenida. Que aplaudo además este tipo de iniciativas, porque además con periodistas de la experiencia y de la altura de ustedes es un placer conversar, y creo que las cosas salen y se aclaran mucho más fácil. Y nada, quedar a las órdenes de ustedes, de cuando podamos repetir. Ojalá sea pronto, porque creo que los temas son interminables. 2 capítulos es poco, creo. Sí, nos podemos quedar aquí todo el día. Pero bueno, por eso vamos a ponerle fecha al segundo. Gracias. Gracias, Mario. Gracias, Diego. Gracias a Carlos. todos. Muy amables, y hasta la próxima con Al Final del Túnel.